Bienvenidos al podcast Libros y Lectores. Tal como diría Shannon Hoon en su canción No Rain, todo lo que podemos hacer nosotros también es leer un libro para mantenernos despiertos, pero no físicamente, sino mental y metafísicamente también. En este podcast podrás encontrar reseñas, resúmenes e incluso capítulos completos de diversos libros. Así sin más, a darle con todo. Yo soy Mario Ortiz y este es el podcast Libros y Lectores, disponible todos los lunes en tu plataforma de podcast favorita. Así es, bienvenidos sean todos a este podcast. El día de hoy voy a contarte, o voy a leerte más bien, algo acerca de Jean de La Fontaine, y obviamente el capítulo de hoy trata de algunas de las fábulas de La Fontaine. Jean de La Fontaine fue el hijo mayor de Charles de La Fontaine, que era un maestro de aguas y bosques, una especie de inspector rural, y François Pilou, una viuda de un negociante de Colomiers que nació en Château-Thierry. Él nació en Francia el 8 de julio de 1621 en el hotel en que sus padres habían comprado 4 años antes. Aunque no eran de abolengo, los de La Fontaine vivían sin problemas económicos. En realidad son muy pocos los datos que hay acerca de sus primeros años. En 1641, después de haber cursado sus primeros estudios en una escuela de Château-Thierry y hasta tercer grado en el Colegio de París, es que él se siente orientado a la carrera eclesiástica y entra al seminario. 18 meses después renuncia a esa carrera religiosa, pues para él eran interesantes la Astrea, la vena pastoril de Honoré de Urf, una muy famosa en la época en que él estaba viviendo, y las obras de Rabelais. Así que le gustaba más eso que los escritos de San Agustín. Y bueno, poco después descubriría las obras de François de Malherbe, que tenía un profundo efecto sobre su vocación literaria. Para 1645, entra a estudiar Derecho, donde frecuenta un círculo de jóvenes poetas que se hacían llamar los Caballeros de la Mesa Redonda, entre los que se encontraba su amigo de infancia Antoine Froutier, así como François Charpentier, François de Moucro y Paul Pelisson, en cuya casa se efectuaban las reuniones que ellos hacían. Ya para finales de 1647, su padre le organiza un matrimonio de conveniencia con Marie Ricard, hija de un teniente civil y penal en la alcaldía de Lefort-Milon, pariente de Jean Racine. Ella tiene 14 años, él 26. Ella era una lectora voraz de novelas, ausente, a quien le hacían mala fama los enemigos de La Fontaine. Él pasaba mucho tiempo fuera, no precisamente siendo fiel a sus votos matrimoniales. Además, trabajaba desde 1652 como vigilante general de bosques y ríos. Obviamente este cargo él lo había heredado de su papá. A los 6 años de matrimonio, ellos tuvieron un hijo llamado Charles, que estuvo al cuidado de su madre desde que John partió a París en 1657, contratado por Fouquet. 4 años antes, el rey Luis XIV había puesto al frente de la Superintendencia General de Finanzas a Nicolas Fouquet, vizconde de Melun, vizconde de Vaux y marqués de Belle-Isle. La función de superintendente era ordenar los gastos del Estado, y en ese momento todo el dinero estaba ahí desbordándose. Fouquet se rodea de una pequeña corte de escritores, entre los que se encuentra Molière, Madame de Sévigné y La Fontaine. Fouquet le asigna al futuro fabulista una pensión a cambio de entregarle por cada pago una obra. Así, para 1653, Fouquet manda construir su magnífico Château de Vaux-le-Vicomte, un palacio estilo barroco para el que contrató los mejores artistas de la época. El arquitecto Louis Levaux, el pintor Charles Lebrun y el paisajista André Lenotre. El 17 de agosto de 1661, Fouquet organiza en honor a Luis XIV las fiestas de Vaux en sus lujosos aposentos. La corte en pleno asistió, hubo banquete para 600 invitados, para el que contrató al famoso chef François Vatel, quien pasará la historia culinaria, entre otras cosas, por la invención de la crema chantilly. Ahí mismo se entrenó la obra de Molière, Fachot, escrita expresamente para la ocasión. Todo terminó con un show de fuegos artificiales. Y bueno, ya en ese tiempo las finanzas no estaban ya no tan bien, y los vientos políticos
empezaban a cambiar. Luis XIV se enfurece al ver tanto esplendor en el Chateau de Vaux, mientras que sus propiedades están vacías y descuidadas. Por lo tanto, 19 días más tarde, el 5 de septiembre, Fouquet es arrestado por malversación de fondos. La Fontaine pierde su pensión, pero sigue siendo leal a su protector. Así que en 1662 publica la elegía Las ninfas de Vaux, donde se lamenta de la suerte sufrida por Fouquet. En enero del 63 escribe una oda al rey para que éste le envíe y consiga ablandar el corazón de Luis XIV, pero el corazón de los reyes no se ablanda con poesía. Si bien La Fontaine recibía cierto reconocimiento literario, no fue hasta la publicación en 1668 de sus fábulas que pasó a la historia en la literatura. Él hasta entonces era poeta y dramaturgo. Había escrito 124 fábulas y había traducido estas al verso francés de Esopo en 6 tomos. Tenía 47 años cuando encontró el género que lo haría mundialmente famoso. Para 1672 muere la duquesa de Orleans y La Fontaine pierde su cargo de sirviente gentilhombre, pero él nunca le faltaron protectores, por lo que al año siguiente Madame de la Savière, nacida en Marguerite, una aristócrata culta de 33 años que vivía separada de su marido y de sus hijos desde 1668, amante del marqués de la Fère, lo recibe en su hotel de la Rue de Neuf Petit Chap. El fabulista acompañaría a su protectora durante 20 años, hasta la muerte de ella el 6 de enero de 1693. Después fue pensionado y recibió en largas temporadas fue recibido en largas temporadas por la familia Hereward. La segunda publicación de sus fábulas incluye los tomos del 7 al 11 y vio la luz en 1677. En esta entrega, La Fontaine varía sus fuentes, acude al fabulista indio Pilpay, cuyos textos habían sido traducidos al francés por el jesuita Pierre Poussin y publicado en 1666 con el título Libro de las Luces. Para 1683, en noviembre, La Fontaine es elegido por la Academia Francesa con una votación de 16 contra 7, pero Luis XIV suspende los efectos de selección debido a la anterior defensa y lealtad de fabulista con Fouquet, su antiguo benefactor, quien había muerto el 23 de marzo de 1680, mientras era prisionero en la fortaleza de Pignerol. El veto real se levantó al año siguiente. Según el abate de Olivet, el rey habría dicho que La Fontaine prometió ser sensato. Fue un académico aplicado, estuvo en contra de su amigo Frutier, expulsado en 1685 cuando publicó su propio diccionario de la lengua, y en la creencia de los antiguos y los modernos que desató Perrault. El 27 de enero de 1687, La Fontaine se decantó por los antiguos y defendió la tradición clásica como modelo en contra de la búsqueda de nuevas formas que promovían estos cambios. El 1 de septiembre de 1693 publicó el tomo número 12 de sus fábulas y muere el 13 de abril de 1696. Las fábulas de La Fontaine, entonces, como te pudiera contar o te pudiera compartir, que algunas de ellas yo las leí en mis libros de primaria. Así es, cuando los libros de primaria te ponían a leer un poquito de cosas más interesantes que actualmente. Y bueno, decir interesantes es porque sí nos ponían a pensar eso que leíamos. Nos decían que debía haber alguna moraleja o algún consejo y cosas así, pero a veces realmente este tipo de lecturas eran más bien algo confusas, bueno, para los niños, pero también usando la imaginación llegabas a tener cierto entendimiento de lo que quería el escritor decir. Y la primera de las fábulas sería La cigarra y la hormiga. La cigarra, después de cantar todo el verano, ya no tenía victuales. Cuando comenzó a soplar el cierzo, ni una ración de fiambre de mosca o de gusanillo. Hambrienta fue a llorar en toda la vecindad a casa de la hormiga, pidiendo que le prestara algo de grano para mantenerse hasta la cosecha. Te lo pagaré con unas 70, le decía, antes de que venga el mes de agosto. La hormiga no es prestamista, ese es su menor defecto.
¿Qué hacías en el buen tiempo?, preguntó a la cigarra. No quisiera enojarte, le contestó, pero la verdad es que pasaba cantando día y noche. Bien, me parece pues. Mira, así como entonces cantabas, bailabas, ahora. Y ahí se acaba. Como ella cantaba, la hormiga le pide que ahora baile. Es decir, que no le dio nada. El cuervo y el zorro. Ese sí me acuerdo, los dibujos del cuervo y el zorro estaban también en el libro. Era el señor cuervo que estaba posado en un árbol y tenía en el pico un queso. Atraído por el tufillo, o sea, por el olor, el señor zorro le habló con estos parecidos términos. Buenos días, caballero cuervo, gallardo y hermoso, sois en verdad. Si el canto corresponde a la pluma, os digo que entre los huéspedes de este bosque, sois vos el ave fénix. Al oír esto, el cuervo no cabía en la piel de gozo, y para hacer alarde de su magnífica voz, abrió el pico, dejando caer la presa. El zorro la agarró y le dijo: aprended, señor mío, que el adulador vive siempre a costas del que le atiende. La lección es provechosa. Bien vale un queso. El cuervo avergonzado, imagino, juró, aunque algo tarde, que no caería más en el garlito. Aquí, en estas dos fábulas, puedo decir que lo que yo creo, lo que intentan decir, o lo que intenta decir el fabulista, en la primera, la hormiga y la cigarra, que vemos nosotros, ¿no? Gente trabajando día y noche duramente, ahorrando y buscando para cuando los tiempos de pobreza nos llegan, que es algo muy común. Esto te lo puedo decir a ti que, por ejemplo, estás estudiando y, y puedes ver que hay muchos de tus compañeros que se la pasan de fiesta en fiesta y nunca estudian o nunca se preocupan ni siquiera por un poquito por su futuro. Cuando les alcanza el futuro, muchas veces, y posiblemente sea el caso, que se burlaban de ti o te decían que eras un aburrido, pero al final de cuentas, como la hormiga le dice a la cigarra, mientras tú cantabas, ahora te toca bailar. Es decir, te toca estar ahí pidiendo. Y bueno, no siempre es el caso, porque también en esta del zorro y el cuervo se puede entender la otra intención, que tú puedes ser alguien que trabaja con muchas ganas, que le echas muchas ganas, que eres bueno, y no va a faltar aquel que te va a estar adulando. ¿Sabes lo que es adular? Es decirte que eres el mejor del mundo, que tú todo lo puedes, que, que nunca habías encontrado un talento sin igual, cosas así, con tal de que tú bajes tu defensa, eh, expliques o cuentes cómo está tu secreto del éxito y obviamente esto se aplica de otra forma, no en el sentido de ser avaro en el conocimiento, sino en el sentido de contar tus metas y sueños y que por esa duración alguien te gane el queso. Ya se acuerdan que había un libro que se llama algo así como ¿quién se ha llevado mi queso? Bueno, pues no necesariamente era un ratón. Aquí en este sentido adulan al cuervo y el zorro se queda con ese tan preciado queso. Por lo tanto, el cuerpo promete no volver a caer en ese tipo de adulaciones. Otra de las fábulas es la rana que quiso hincharse como un buey. Cierta rana un día vio a un buey y le pareció bien su corpulencia. La pobre no era mayor que un huevo de gallina y quiso, envidiosa, hincharse hasta igualar en tamaño al fornido animal. Miren, hermanas, decía a sus compañeras, es bastante. No soy aún tan grande como él, no, y ahora tampoco. Y ya lo logré, aún está muy lejos. Y esta rana se infló tanto que reventó. Aquí nos dice que el mundo está lleno de gente que no son más avisadas. Cualquier ciudadano de la medianía se da ínfulas de grandeza. No hay principillo que tenga embajadores, ni encontrarán marqués alguno que no lleve en pos ropa de pajes. Es decir,
muchas veces el ego, tú está bien echarte porras a ti mismo, pero lo que no está bien es creer sin prepararte o sin estar listo para creerte la gran cosa. Y el ego acaba por reventar finalmente. Por último, el lobo y el perro. Era un lobo y estaba tan flaco que no tenía más que piel y huesos. Tan vigilantes estaban los perros del ganado y encontró a un mastín rollizo y lustroso que se había extraviado. Él decidió acometerlo y destrozarlo, cosa que hubiera hecho de buen agrado el señor lobo. Pero había que emprender una singular batalla y el enemigo tenía trazas de defenderse bien. El lobo se acerca con mayor cortesía, entabla conversación con él y le felicita por sus buenas carnes. No estás tan lúcido como yo, porque no queréis, contesta el perro. Deja del bosque los vuestros, que en él se guarecen. Son unos desdichados muertos siempre de hambre. Ni una comida segura. Todo es a la aventura, siempre al atisbo de lo que caiga. Sígueme y tendrás mejor vida, contestó el lobo. ¿Y qué tendré que hacer? Casi nada, respondió el perro. Acometer a los pordioseros y a los que llevan bastón o garrote, acariciar a los de casa y complacer al amo. Con tan poco como eso es lo que tendrás por gajes, buena pitanza. Las sobras de todas las comidas, huesos de pollo y pichones y algunas caricias por añadidura. El lobo que tal oye esto se forja un porvenir de gloria que le hace llorar de gozo. Camino haciendo, advirtió que el perro tenía el cuello una peladura. ¿Qué es eso?, le preguntó. Nada. ¿Cómo nada? Poca cosa. Algo será. Será la señal del collar a la que estoy atado. ¿Atado?, exclamó el lobo. Pues, ¿qué? ¿No vas y vienes a donde quieras? No siempre, pero ¿eso qué importa? Importa tanto que renuncio a vuestra pitanza y renuncio a ese precio al mayor tesoro. Dijo eso y echó a correr. Aún está corriendo. Es la trampa del empleo seguro. Es la trampa de el enajenarte por trabajar y cumplir en una empresa que te va a dar a lo mejor ese tipo de alimentación, migajitas, como decía el perro, ¿no? Besitos por aquí, besitos por allá, pedazos de pollo y todo, pero el lobo sabía que por su cuenta podía conseguir cosas mejores. Así es pues, estas tres historias de las fábulas de La Fontaine en este primer episodio de Libros y Lectores. Dime, ¿tú habías leído estas fábulas y qué piensas es estos pensamientos, estas moralejas que dejan al final? ¿Coincides con mi punto de vista o tienes alguna otra interpretación de estas fábulas, de estos cuentos o historias que dejan una reflexión? Yo soy Andy Ortiz, gracias por acompañarme aquí en Libros y Lectores. Nos vemos el próximo lunes con otras historias y otros libros que te podré compartir. Hasta luego.